Hola, bienvenido a nuestra lectura de la Biblia. Nos encontramos en el día número 56 y este día vamos a estudiar el libro de Mateo de los capítulos 20 al 22 en el nombre del Señor Jesús. Y comienza el Señor aquí con una parábola que les habla del reino de los cielos semejante a un padre de familia que sale en la mañana a contratar obreros y les ofrece 10 denarios. Después vuelve a salir 3 horas después, 3 horas después y 3 horas después, hasta el final del día, la última hora, llegan a trabajar gente. Así que dice, versículo 9, y al venir los que habían ido cerca de la hora 11, o sea, una hora antes ya, la 11ª hora del día, pone tú que si sale a las 6 de la mañana y van a acabar a las 6 de la tarde, a las 5 de la tarde, recibe cada uno un denario. Al ver también los primeros pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. Y al recibirlo murmuraban contra el padre de familia, diciendo, estos postreros han trabajado una sola hora y los has hecho iguales a nosotros que hemos soportado la carga y el calor del día. Versículo 16. ¿No me es lícito hacer lo que yo quiero con lo mío? ¿O tienes tú envidia porque yo soy bueno? Qué interesante. Vivimos en un mundo donde estamos pendientes de qué tanta bendición recibe el otro, qué tanto Dios le da en dones espirituales, que si Dios ya lo sanó, que si Dios ya lo perdonó. Y yo, ¿por qué no? Y si yo me esfuerzo tanto y yo trabajo tanto en la obra del Señor, o yo llevo tantos años, o yo he vivido una vida entera en el Evangelio y este que viene recién llegando, mira cómo Dios lo está bendiciendo. ¿Y Dios qué dice aquí? ¿No puedo yo hacer lo que quiero con lo mío? Las bendiciones, los dones, la salvación son de Dios y Él se la da a quien Él quiere. El precio es el mismo, el pago es el mismo. Cristo murió por todos iguales, sea que hayas vivido una vida entera sirviendo al Señor, te esfuerces así, trabajes así, o el que recién acaba de llegar y no ha hecho nada. ¿O tienes tu envidia? O sea, es la pregunta del Cristo para mi vida y para la tuya. Tengo envidia porque Dios está bendiciendo a alguien más que acaba de llegar, que es nuevito, que no se ha esforzado en nada y que no ha hecho nada. Y yo me creo que llevo tantos años trabajando, me esfuerzo tanto, hago tanto, estoy haciendo estos videos todos los días, oro todos los días, o qué sé yo. Y mira, este no hace nada y Dios lo está bendiciendo. ¿Es envidia? No sé, el Cristo nos está preguntando en este día, ¿no? Dice más, sin embargo, el versículo 16, así los primeros serán postreros y los postreros primeros. Los que llegan al último van a entrar primero a lo mejor al reino de los cielos que nosotros, porque muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Dios llama a todo el mundo, el llamado está para todos, pero ahora, ¿quiénes son los que Dios escoge? Bueno, para misericordia de Dios, aquí estamos, nos ha escogido, pero ahora mantengámonos, ¿ya? Y de ahí el Cristo empieza a anunciar su muerte y les dice lo que va a pasar. La profecía se cumplió, pero los discípulos no estaban ni ahí. Ahí sí estaban en otro mundo. Cristo les está diciendo, voy a morir. Y ellos lo primero que hacen es, voy a leer el versículo 21. Él les dijo, ¿qué quieres? Ella dijo, vas a saber quién es ella. Ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Versículo 23. A la verdad de mi vaso beberéis y con el bautismo que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha o a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Ciertamente, bebemos el mismo vaso que el Señor Jesús, la copa, ¿verdad? Somos vituperados, somos blasfemados, tenemos que morir al pecado, tenemos que morir a la carne y tenemos que ser bautizados en el bautismo de arrepentimiento, tenemos que recibir también el bautismo del Espíritu Santo. Todo eso nos podemos exactamente ser igual que Dios. Pero ahora, la recompensa de los lugares celestiales, de qué tanto me esfuerzo aquí en la tierra, no tiene nada que ver porque Dios ya tiene designado en cuanto a quienes estarán, por decirlo, más cerca de Dios o más lejos de Él, no lo sé. Y bien, continúa Cristo en el 27 y les dice, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Quiero estar cerca del Señor, quiero ser como Cristo, quiero ser más grande. Aquí, en esta tierra,
es que me tengo que humillar y ser como el último, como el servidor, como el ayudador de los demás y dar mi vida en rescate por muchos. ¿Qué quiere decir? No es que me esfuerce en que yo crezca, en que yo sea más santa, en que yo me consagre más. Son importantes, claro que sí. Y si no fuera así, yo no estaría leyendo la Biblia todos los días, ¿no es cierto? Pero esto, ¿para qué es al final? Es para el rescate de muchos, para que otra gente se salve que nunca ha oído de Dios. Es importante que yo vaya a congregarme a mi iglesia, sí, y que yo reciba y yo me alimente y llene mi copa, amén, claro que sí. Pero si eso después nomás se queda allí y yo no se lo llevo a nadie más, ¿cómo vamos a llevar las almas a Cristo? ¿Cómo se van a llenar esas bancas de tu iglesia si tú no estás predicando? Tienes que ser el que sirve y el que lleva la palabra para la vida, para el rescate de muchos más. Dar tu vida para eso, disponer tu vida para eso. Y bien, van en el camino y dos ciegos piden que Dios los sane. ¿Y sabes qué? Porque dice que ellos oyeron, cuando oyeron que Jesús pasaba. Ellos sí estaban atentos al Cristo. Los discípulos, acabo de decir, ellos oyeron lo que Cristo dijo, pero ellos estaban en su mundo, en su pensamiento. Yo quiero ser grande, yo quiero estar en los cielos, yo quiero acá, yo quiero allá. Mas, sin embargo, estos dos ciegos estaban escuchando, atentos a qué horas pasa por aquí Cristo, a qué horas se siente su presencia, a qué horas se oye que está cerquita, que así estemos nosotros, porque ellos recibieron la vista gracias a eso. Ya dice el versículo 34, entonces Jesús, compadecido, les tocó los ojos y enseguida recibieron la vista y le siguieron. Que eso podamos ser nosotros. Bien. Pasamos entonces ahora al capítulo número 21. Cuando se acercaron a Jerusalén, Jesús los envía a buscar el pollino con el cual Cristo iba a entrar triunfante a Jerusalén y se cumple la profecía. Cabe mencionar, el libro de San Mateo es el evangelio que contiene más referencias bíblicas a las profecías que se habían dado sobre el Cristo mismo. Así que ahí a ver cuántas encuentras, tú te lo dejo de tarea. Ya, y dice aquí que versículo 8, que la multitud era muy numerosa, tendían los mantos en el camino y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Me llamaba la atención porque esto aquí empieza este asunto de las ramas, Domingo de Ramos que le llaman, ¿verdad? Yo fui católica, así es que íbamos a bendecir las famosas ramitas, pero ¿qué pasó? Nos pasó exactamente como leímos en Josué, que esa serpiente de bronce que un día Moisés hizo, la gente empezó a adorar la serpiente y creían que tenía poderes mágicos y la tuvieron que destruir al final de cuentas. Mucha gente cree ahora que esas ramitas que representan esta historia tienen poderes mágicos, se las bendicen y las cuelgan en las puertas, porque así lo hacía mi mamá. Y yo digo, Señor, perdónanos, porque empezamos después a adorar lo creado, que leíamos, ¿verdad?, esta semana en Isaías. El día de ayer, ¿ya? Entonces, que no, nos libre Dios de caer en esto. Y así que la gente dice que iba adelante y clamaba, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Pero dice el versículo 11 que la gente decía, este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Hace unos días atrás leímos que cuando Cristo le preguntó a Pedro, él dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y la respuesta de Jesús fue, esto no te lo ha revelado ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Si no fuera porque a ti y a mí, el Padre que está en los cielos a través de su Espíritu Santo nos reveló, nosotros estaríamos como esta multitud que creían que Jesús era un profeta. Y que esta misma gente, esta misma multitud, la vamos a ver más tarde, después de que están alabándolo y diciéndolo, Hosana, después van a ser los mismos que van a gritar, crucifícale. Continuamos. Así que entra Jesús en el templo, dice el versículo 12, y empieza a aventar afuera toda la gente que estaba vendiendo dentro del templo y les dijo, versículo 13, escrito está, mi casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. No iban y llegaban a la casa de Dios para orar, para conversar con Dios y para recibir enseñanza, porque ahí también les instruían, ¿no? De la lectura bíblica, bueno, no le decían bíblica, del Pentateuco, de la ley de Dios, ¿ya? La ley de Moisés. Pero ahora era cueva de ladrones, entonces no era que vendieran estas cosas, sino que robaban al hacerlo.
timaban a la gente, a lo mejor inflaban los precios, puedo pensar, a lo mejor trataban de sacarles provecho en su necesidad de necesitar esas palomitas para el sacrificio, se las vendían a precio de oro, ¿no? Como dirían hoy en día. Entonces, eso es lo que Dios está en contra del robo, de ser ladrones y robar. A lo mejor también robaban en que en lugar de que esa ganancia quedara en el templo, se la llevaban de manera personal, ¿no? Así que dice que Cristo hizo sanidades a los muchachos y le dijeron a Cristo, ¿verdad? Se ofendieron, se indignaron. Ya nosotros al ver las sanidades que Dios hace por medio de otra persona, ¿nos alegramos o nos indignamos? Que podamos ser de los que se alegran. Entonces de ahí, bueno, un milagro, Cristo maldice una higuera y dice Cristo de versículo 21, de cierto os digo que si tuvieres fe y no dudares, no solo haréis que esto de la higuera, sino que si a este monte dijeres quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidieres en oración, creyendo, lo recibiréis. ¿Cómo está nuestra fe? Esto a mí me hacía meditar personalmente y dije, Señor, si yo le dijera a un árbol que se secaría, si yo clamara esto de un monte que se mueva, ¿pasaría? ¿O está tan débil y tan pobre mi fe que cuando oro a veces por cosas no suceden, no las recibo de manera personal porque me está faltando la fe? Es para meditarlo personalmente porque me ha hecho meditar a mí, que esto haga también en tu corazón. Y bueno, de ahí vienen los sacerdotes a querer cuestionar a Dios sobre su autoridad, con qué autoridad hacía todas las cosas. Y Cristo les responde en el versículo 27, tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Me hacía meditar una vez más en la lectura que tuvimos cuando ellos decían que las sanidades, los milagros de Cristo eran hechos por el poder de Belcebú, y Cristo equiparó esto a la blasfemia contra el Espíritu Santo porque no creían que Él venía de Dios y que estaba haciendo la obra de Dios. Que nosotros tengamos ese cuidado de cuando vemos a alguien actuar, a alguien hacer algo, pequemos mejor en la inocencia de decir, bueno, esto puede ser de Dios, a pecar en simplemente inmediatamente asumir que esto es del diablo, que eso no es de Dios, que no tiene autoridad de Dios, porque estos sacerdotes fariseos de la ley era lo que siempre caían en ese mismo error de nunca creer que eran hechos por Dios. Vamos a leer por ahí también en otro de los evangelios que Cristo dijo que un reino dividido contra sí mismo no prospera, que Satanás no puede arrojar a Satanás a sus propios demonios. Entonces, una persona que puede hablar de Dios y hay poder para que de ahí salga Satanás de la vida del reino de esa persona, no está actuando Satanás contra sí mismo, está Dios obrando ahí, y eso lo tenemos que tener claro. Y después, bueno, para hacerles entender, Dios les cuenta una parábola de los dos hijos. Uno le dice al padre que no va a obedecerlo, pero luego se arrepiente y hace la voluntad. Más sin embargo, el otro le dice, sí, voy a ir, y al final no hace nada. ¿Ya? Y Dios le dice ahí a ellos, ¿no? Porque no le responden sobre de quién venía Juan, si lo que hacía era de Dios o de los hombres. Y les dice el versículo 32, porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis. Pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros viendo esto, viendo que estaba habiendo cambio de vida por la predicación de Juan en esa vida de esas personas, en este caso eran ladrones y eran, como decir, publicanos, eran como políticos en nuestro tiempo, ¿ya? Y rameras, bueno, prostitutas. Y vosotros viendo esto, no os arrepentisteis después para creerlo, sabiendo que por la predicación de Juan se estaban convirtiendo las almas, ni así le creíste a Juan que esto era de Dios, y te arrepentiste y también creíste. Más bien criticaron y mataron a Juan, ¿no es cierto? Al final de cuentas, bueno, lo mató a Herodes, nada que ver con ellos, pero no le creyeron a Juan. Entonces les vuelve a contar otra parábola, un padre de familia que planta una viña y envía mensajeros. Después dice el versículo 37, finalmente les envió su hijo, diciendo, tendrán respeto de mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí,
este es el heredero. Venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Versículo 40. Cuando venga pues el señor de la viña, ¿qué hará con aquellos labradores? Dijeron, a los malos destruirá sin misericordia y arrendará la viña a otros labradores para que paguen el fruto a su tiempo. Efectivamente, ellos habían recibido muchos profetas y habían recibido a Juan. ¿Y qué habían hecho? No habían creído. Y ahora que tenían al hijo, ahí hablándoles directamente, seguían diciendo, esto es del diablo. ¿Con qué autoridad lo haces? ¿Por qué lo haces? No deberías de hacer esto, no deberías de hacer aquello. Y pues sí, lo mataron y lo apedrearon, pero eso abrió la oportunidad para que nosotros ahora recibamos, porque ahora Dios efectivamente entregó esa promesa, esa viña a nosotros. Y le dice justamente el Cristo en versículo 43, por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. ¿Cuáles son esos frutos que hablábamos hace un momento, verdad? Que yo sirva a los demás y esté dispuesta a dar mi vida para que muchos alcancen salvación por el rescate de muchos, ¿ya? Ahí están los frutos, entre otros que vamos a ir aprendiendo más también de la palabra de Dios. Y a nosotros es dado el hacer esto. Aún los ángeles quisieran predicar y nos es dado a nosotros. Bien, último capítulo número 22, que habla otra vez en parábolas la fiesta de bodas. Y dice así el versículo 2, el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo una fiesta de bodas a su hijo. Y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Me salto al versículo número 6. Y a otros de los siervos, en este caso, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Al oírlo el rey se enojó y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Y esto pasó, llegó el Cristo, Dios lo estaba llamando a la reconciliación, a las fiestas de reconciliación con él mismo, a este banquete, mas los judíos, en este caso el pueblo de Israel, no lo aceptó. Mataron a Juan, mataban a cada profeta que Dios levantaba para llamarlos a reconciliarse. Así que, pues, ¿qué pasó con Israel? La historia nos habla. Fueron dispersados, fueron llevados a los campos de concentración nazi. Hasta el día de hoy siguen en pleito Israel, ahorita con Irán, con Palestina, y no tienen paz porque despreciaron al Cristo. Pero esto nos lleva a lo siguiente, versículo 8. Entonces dijo a sus siervos, las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Ahí llegó esa invitación a ti y a mí. Pero no se puede llegar de cualquier manera. Hay que llegar a través de Cristo y en esas vestimentas blancas que nos pone de la salvación, porque fíjate lo que pasa si no es así. El 12, y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestidos de boda? Mas él enmudeció. ¿Cómo podemos entrar a estas bodas si no somos vestidos con esa vestidura de santidad que Cristo nos hace? No es mis obras, a mí jamás mis obras me van a poder vestir limpia. Es Cristo que nos lava, nos limpia con su sangre preciosa y nos hace hijos de Dios. Entonces el rey dijo a los que servían, atarle de pies y manos y echarle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Nuevamente, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Vas a leer esta frase varias veces. Hemos sido llamados, el llamado está al mundo entero, pocos son los escogidos. ¿Ya? Y después vemos cómo se unen para buscar hacer caer al Cristo. Primero van los herodianos, versículo 16. Y le preguntan en el versículo 17, dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Pero Jesús, conociendo la maldad de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo. Y le presentaron un denario y les pregunta de quién es esta imagen y la inscripción. Ellos responden del César. Jesús responde, versículo 21, dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Ambas cosas. El Hijo de Dios paga sus tributos o impuestos al gobierno. Perdón, me estoy resfriando.
y también a Dios las ofrendas o diezmos según corresponda. No podemos saltarnos ni lo uno ni lo otro, ¿ya? Y bueno, continúa versículo 23. Aquel día vinieron a él los seduceos que dicen que no hay resurrección y le preguntan sobre esto. Y Jesús les responde, ¿verdad? Versículo 30. Bueno, 29. Erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios, porque en la resurrección ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo, yo soy, no yo fui, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. El que muere en Cristo resucitará. Sigue vivo, solo que duerme, dice en otro lado de la escritura. Entonces, sí existe la resurrección, no la reencarnación, no creamos esas cosas, pero vamos a resucitar en un cuerpo incorruptible de gloria y seremos como los ángeles. Ahí se nos descubre el velo de qué pasa después de la muerte. Y ahora dice, viendo los fariseos que había hecho callar a los saduceos, se juntan a una. No pudieron los herodianos, no pudieron los saduceos, entonces ahora se juntan los fariseos y entre todos le echan bola a Cristo. ¿Ya? Y le preguntan, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús les dice, versículo 37, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, los equipara. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Tenían al Cristo enfrente y lo trataban de lo peor, lo querían matar, lo querían destruir. No estaban amándolo. ¿Cómo podían decir que amaban a Dios? Dice otra parte de la escritura, a quien no veían y jamás lo habían visto. Cuando a su prójimo, que era el Cristo, lo tenían enfrente y lo buscaban matar, destruir, dejar en mal delante de la gente, le hacían las preguntas siempre enfrente de alguien más para tratar de humillarlo y de pisotearlo. Ese era su amor por el prójimo. Por eso les dice, entonces ahora les pregunta, ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Y él les responde con la escritura misma y dice para terminar el versículo 46, y nadie le podía responder palabra, ni osó alguno desde aquel día preguntarle más. Necesitamos conocer las escrituras para poder responder como corresponde de acuerdo a Dios, porque eso, la palabra de Dios, es la única que va a hacer callar a toda esta gente que busca humillar al Cristo, que muchas veces se quiere manifestar a través de uno o de otro de sus hijos, de los más pequeños, ¿ya? Y para que nos puedan dejar en paz, a veces hay que hacer eso, ¿no? Responder pregunta con otra pregunta, como lo hacía nuestro Salvador, ¿no? Y bueno, Dios bendiga esta su palabra, Dios bendiga tu vida, que el Espíritu de Dios siga hablándote y pues bueno, te dejo para que tú puedas hacer tu lectura y que puedas seguir llenando tu copa. Dios te bendiga y hasta la próxima.